Muchas Esta gracias, Fer. conferencia comenzará a grabarse. Muchas gracias a todos por su participación y pues me agrada estar aquí con ustedes y el objetivo de esta presentación es platicar un poco acerca de conceptos y materiales para regeneración ósea. El objetivo de la presentación es también que sea una presentación lo más entendible posible para tener herramientas y así poder ofrecer a nuestros pacientes alternativas y posibilidades de regeneración cuando vemos ciertas características que pudieran pues dificultar la colocación de implantes o de algún tipo de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, vamos a dar este inicio con esta presentación y al final vamos a dejar algunos minutos por si alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta y yo pueda resolverla con todo gusto. Sí, bueno, en primer término, siempre nosotros debemos valorar cuáles son las causas que provocan una atrofia ósea en nuestros pacientes. Cuando un paciente llega a nuestra consulta, pues obviamente nos dicen el motivo de su consulta, hacemos una historia clínica, una exploración física y nos damos cuenta muchas veces que nuestros pacientes pues tienen deficiencias óseas y que eso pues va a dificultar la rehabilitación. Y antes, pues, cuando no se tenían las herramientas o los materiales a la mano o tan fácil acceso, pues simplemente ofrecíamos prótesis no muy agradables o no muy cómodas o de plano los implantes estaban descartados para este tipo de pacientes. Y hoy en día, pues ya conociendo las características de nuestros pacientes y los materiales, pues tenemos más herramientas. Y bueno, en primer lugar, hay que conocer cuáles son las causas de esa atrofia de nuestro paciente. Y eso lo vamos a indagar al platicar con nuestro paciente y al revisar lo que es la historia clínica. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces esas deficiencias pueden estar dadas por alguna deformidad o alguna malformación congénita o algún defecto congénito. En este caso, por ejemplo, vemos una radiografía en donde un paciente presenta una fisura alveolo-nasal, muy característica en pacientes con labio y o paladar hendido. Entonces, cuando este paciente ya se sometió a sus diversos tratamientos de la infancia, sus queiloplastías, palatoplastías, tratamientos de ortopedia, de ortodoncia, incluso algunas cirugías necesarias para su nariz o para sus maxilares y él quiere poner un tratamiento definitivo para reponer ese diente que nunca germinó o que se perdió en el proceso y vemos que al momento de tomar radiografía o algún estudio de imagen el defecto óseo es muy grande y no es posible poner un implante y que el paciente no quiere desgastar sus dientes adyacentes, pues sí tenemos que echar mano a materiales de regeneración para poder proveer a este tipo de pacientes de una rehabilitación óptima de acuerdo a su edad, a su condición y a sus deseos también. Entonces, defectos óseos pueden deberse a malformaciones o a alteraciones congénitas, ¿sí? Como en este caso. Otros defectos óseos pueden deberse a procesos infecciosos. Sabemos que un proceso infeccioso dado por un absceso periapical, por enfermedad periodontal o por caries avanzadas que provocan pues los clásicos abscesos periapicales van a promover defectos óseos importantes. Y entre más tiempo esté la infección presente en los huesos maxilares o mandibulares o en los dientes, pues vamos a tener mayor daño a las estructuras óseas y el tratamiento de regeneración, pues lo vamos a proponer una vez que ya hemos erradicado infección. Hay que recordar que es muy importante erradicar cualquier proceso infeccioso antes de planear cualquier regeneración ósea guiada o colocar implantes. El paciente tendrá que someterse a múltiples tratamientos, llámese quirúrgicos o con antibiótico terapia para promover su erradicación de las infecciones
y una vez que corroboremos que ya está erradicada la infección, pues ya podemos proponer los métodos de regeneración o de implantación acorde a cada situación. Otra causa de una pérdida de hueso o una alteración ósea o una deficiencia, pues pueden ser los traumatismos. Todos estamos expuestos a un traumatismo desde una caída, un accidente automovilístico, deportivo, riñas, incluso asaltos. Y cuando un paciente sufre una fractura maxilar mandibular o dentoalveolar, como es el caso de esta imagen, pues el objetivo en primera instancia es que se trata en primer lugar de una urgencia, se resuelven las situaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. Cuando el paciente su vida está asegurada, pues ya nos vamos a los tratamientos correctivos dentales y maxilares, y lo primero que hacemos con estos pacientes pues es reducir ese defecto importante provocado por el traumatismo y tratamos de acomodar los dientes en su lugar con la mejor oclusión posible, suturando lo que se tenga que suturar, retirando las espículas que se tengan que retirar, preservando los dientes que se puedan preservar y que puedan mantenerse ya sea de forma vital o posteriormente con endodoncias, pero generalmente estos pacientes pues iban a sufrir de pérdidas dentales y pérdidas óseas también, entonces van a tener defectos importantes que tenemos que tener en cuenta para futuras rehabilitaciones y regeneraciones. Deficiencias óseas también van a estar dadas por patologías como los quistes. En esta imagen vemos como un quiste, que al parecer es un quiste dentígero, pues está formando una lesión radiolúcida importante en lo que es el cuerpo de la mandíbula y que una vez que se detectan, pues hay que darle tratamiento básico de la quistectomía, que es la enucleación del mismo, quedando un defecto óseo importante que podemos ayudar a regenerar mediante materiales óseos y de otra índole que vamos a ir nombrando posteriormente. Cuando nosotros hacemos una enucleación de un quiste, queda la cavidad y obviamente la mandíbula pues va a tener la capacidad de formar hueso por sí solo, pero muchas veces esa formación no es tan completa, tan equitativa, quedan colapsos importantes. Entonces nosotros podemos ayudar a promover una óptima regeneración para evitar esos colapsos indeseables. Y una vez que quitamos la patología, y obviamente nos cercioramos que es un quiste, que no es algo más delicado que tenga que requerir un tratamiento más radical, pues ya podemos ayudar al paciente con regeneración ósea guiada, ¿sí? Y bueno, otros casos de pérdidas óseas, pues son los tumores, ya sean benignos o malignos, y que muchas veces crecen tanto, el paciente no los detecta a tiempo, no los detectamos a tiempo hasta que ya crean alguna deformidad facial o los identificamos por medio de imágenes. A veces son asintomáticos y cuando nos damos cuenta de él y hacemos las resecciones, pues quedan defectos óseos importantes y más tratándose de tumores, aunque sean benignos y malignos, siempre tenemos que considerar como cirujanos, pues remover márgenes de seguridad y pues eso va a conllevar a que el defecto óseo maxilar o mandibular pues sea un defecto grande que después tengamos que proponerle al paciente tratamientos regenerativos para que no haya colapsos mayores, deformidades mayores y que si hay pérdida de dientes, pues podamos restablecerlos adecuadamente con un buen soporte óseo. Y bueno, también las enfermedades crónico-degenerativas propias de muchos pacientes pueden promover deficiencias o pérdidas maxilomandibulares, como se muestra en esta imagen. Pacientes que tienen pérdidas dentales de mucho tiempo y que no se rehabilitan oportunamente, pues sabemos que van a sufrir reabsorciones importantes. Asimismo, hay enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo las endócrinas o enfermedades sistémicas o autoinmunes, que también
por los signos y síntomas propios de la enfermedad, signos que tienen que ver con alteraciones en ciertos órganos, pues también van a provocar alteraciones en el metabolismo óseo y nos van a dar cuenta de que la enfermedad del paciente está provocando a veces reabsorciones muy considerables, muy rápidas, que muchas veces el paciente no se explica hasta que nosotros pues detectamos qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, en su organismo y explicamos la razón de dichas reabsorciones. Sí, entonces vamos a ver algunos ejemplos de esas enfermedades, de los medicamentos que muchas veces tienen que tomar para controlar las enfermedades y que también tienen un efecto sobre el metabolismo del hueso. Y bueno, cuando nosotros hacemos la historia clínica de nuestro paciente, tenemos que preguntar si tiene o tuvo o si tiene enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades autoinmunes. Y una vez que nos identifica que sí, pues nosotros, si tenemos duda de la enfermedad o la conocemos perfectamente, pues nos vamos a dar cuenta que muchas enfermedades tienen alteraciones a órganos. Por ejemplo, al poner un ejemplo de una enfermedad autoinmune como es el lupus eritematoso sistémico, vemos que hay ciertas condiciones que van a disminuir la calidad ósea de nuestro paciente y una de esas condiciones propias de la enfermedad puede ser una movilidad reducida del paciente, que por la misma enfermedad el paciente está debilitado y ya ejercita lo menos posible sus músculos y su esqueleto, entonces eso va a proponer una disminución de la calidad ósea. Otras es que pueden tener insuficiencias renales y sabemos que el riñón es un órgano fundamental para también el metabolismo del hueso. Estos pacientes que tienen enfermedades como el lupus, pues van a tener factores endocrinos como amenorrea, menopausias prematuras, bajos niveles plasmáticos de andrógenos, hiperprolactinemia, inducción de citoquinas que van a promover la resorción ósea y todas estas condiciones pues son propensas a que la calidad del hueso de cualquier extremidad o cualquier parte del esqueleto, incluyendo maxilar y mandíbula, tengan deficiencias y tenemos que tenerlo presente. También este tipo de pacientes muchas veces consumen medicamentos que también tienen alteraciones sobre el metabolismo del hueso. Entonces, medicamentos como los corticosteroides, los inmunosupresores, la anticoagulación crónica, pues también van a tener repercusión sobre este metabolismo óseo y por ende deficiencias pues en el recambio óseo que día a día tenemos todos. También sabemos que la falta de exposición solar, la falta de ingesta de algunos alimentos, pues también va a ser importante, ¿sí? Entonces, este cuadrito básicamente es para exponerles un ejemplo de lo que puede provocar una enfermedad autoinmune con el metabolismo de nuestro hueso. Pero hay una gran cantidad de enfermedades que tenemos que tener en consideración al momento de ofrecerle un tratamiento a nuestros pacientes. Y no porque no se le pueda hacer algo a los pacientes que tienen una enfermedad así, sino que tenemos que saber en qué condiciones o en qué fase de la enfermedad está y cuándo sí es seguro ofrecerle tratamientos de regeneración e implantación para mejorar su calidad física y su calidad de vida. Entonces, siempre que nuestro paciente nos refiere a una enfermedad, hay que preguntar en qué fase de su enfermedad está, si está controlada, si ha tenido picos de no control y qué medicamentos y por cuánto tiempo los está tomando para saber si tiene influencia sobre las reabsorciones que nuestro paciente pueda estar teniendo, ¿sí? Y bueno, esta tablita que aquí se muestra, pues son ejemplos de muchos factores que predisponen a baja calidad ósea. No los voy a leer todos, pero sí voy a nombrar que hay enfermedades que tienen que ver con la tiroides, enfermedades renales, hepáticas, factores como el tabaquismo o el alcohol que sí van a tener una disminución en lo que es la calidad ósea. Entonces, por eso es muy importante que nuestra historia clínica esté completa y que dentro de las preguntas que se supone
que están presentes en una historia clínica, preguntemos enfermedades anteriores, actuales y el consumo de medicamentos, en qué dosis y en qué cantidades y por cuánto tiempo los están consumiendo para nosotros considerar los tratamientos que vamos a ofrecer, ¿sí? Y bueno, cuando nuestros pacientes pierden órganos dentarios y no los reponen oportunamente, no utilizan prótesis o implantes oportunamente y por X causa, puede ser por cuestiones económicas, por cuestiones de desidia, por X causa, pues sabemos que los dientes, cuando no tienen un antagonista, van a descender o van a sobreerupcionar y pues van a crear defectos importantes que con el paso del tiempo pues van a limitar o van a hacer más dificultosa la rehabilitación. Entonces hay que tener en cuenta cómo llega nuestro paciente para nosotros ir pensando qué es lo mejor en cada caso e ir planeando pues nuestra rehabilitación protésica y de regeneración ósea. Y bueno, también hay causas iatrogénicas que muchas veces nosotros como odontólogos cometemos y no porque sea nuestra intención hacerlo, sino porque muchas veces suceden simplemente al hacer extracciones dentarias, cuando la raíz está muy adherida al hueso o hay una anquilosis de la extracción, que es muy común en dientes con tratamientos endodónticos. Muchas veces pues nos traemos, al momento de querer quitar el diente o la raíz, nos traemos corticales y pues el defecto óseo se vuelve muy evidente y para en un futuro o en ese momento poner un implante, pues tenemos que echar mano de lo que es la regeneración ósea. No sé si ustedes recuerden, pero a mí todavía me tocó en la escuela aprender las alveoloplastías que hacíamos y que incluso en nuestras clases nuestros maestros de EXO nos decían que teníamos que hacer cada que sacábamos un diente. Entonces, hoy en día las alveoloplastías deben estar limitadas única y exclusivamente a quitar lo que nos estorba. ¿Y qué nos estorba? Pueden ser espículas óseas, alguna excrescencia ósea que puede intervenir con la colocación de una prótesis o algún tejido blando resiliente que pueda provocar pues una obstrucción al momento de colocar prótesis. Pero cuando nosotros quitamos o quitábamos un diente y que nos decía nuestro maestro que al quitar el diente teníamos que comprimir las corticales con digitopresión, pues hoy en día eso se considera una iatrogenia. Entonces lo recomendable es nunca comprimir corticales cuando hacemos extracciones. ¿Por qué? Porque al comprimir las corticales disminuimos la calidad ósea que hay entre la cortical vestibular y lingual o palatina y la neoformación ósea pues va a estar limitada. Vamos a tener procesos residuales más estrechos y una menor posibilidad de implantar o incluso de colocar prótesis bien asentada. Entonces, hay que recordar que las alveoloplastías van encaminadas única y exclusivamente a quitar aquello que pueda sobrar y aquello que pueda lastimar o afectar a la colocación de prótesis, pero nunca encaminadas a reducir lo que es la superficie ósea, porque le vamos a estar dando en la torre a nuestro paciente, lo vamos a colapsar y va a ser más difícil adaptarle implantes o prótesis. No sé si ustedes recuerden las alveoloplastías de Dean, que fue descrita por este mismo autor en el año de 1941 y que hasta hace poco estaba vigente todavía en las universidades y en las materias de exodoncia y cirugía, y que consistía que cuando hacíamos exodoncias múltiples, nos llevábamos las corticales interdentales para tener un canal que nos permitiera fracturar la cortical vestibular y pudiéramos posteriormente suturar la mucosa. Y luego llegó el autor Obegesser y hizo una modificación a la alveoloplastia de Dean en el año de 1968 y él decía que la fractura tenía que hacerse
tanto de la cortical vestibular como palatina o lingual. Entonces, todavía reducía más la posibilidad de tener una buena neoformación ósea y un colapso mayor de los procesos. Y esto pues lo atribuían a que muchas veces el paciente tenía un maxilar poco protruido o mucho o muy protruido y que por eso era necesario ayudarlo con este tipo de alveoloplastías para que el maxilar se viera un poquito más en sintonía con la mandíbula o viceversa. Pero no, hoy en día este tipo de tratamientos se consideran iatrogénicos, yo los considero iatrogénicos y en la medida de lo posible hay que evitarlos. Y vean cómo en las imágenes de las alveoloplastías, en las imágenes inferiores, nos muestran que al tener una capacidad, un hueco en donde el hueso se puede neoformar en este sitio, con estas alveoloplastías, que es la de Dean y la de Obegesser, reducimos esa posibilidad. ¿Sí? También al quitar lo que son las corticales interradiculares, pues estamos quitando un soporte, un andamio que promueva una regeneración ósea natural propia del paciente. Entonces, cuestiones iatrogénicas son muy, muy, muy comunes pues en nuestros consultorios cuando no tenemos los conocimientos o las herramientas para, para evitarlas, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poquito de conceptos de regeneración ósea guiada, tratando primero de entender cuál es la función de los diferentes materiales, cómo actúan en nuestro cuerpo, qué funciones tiene, y esto nos va a ayudar a tener un criterio o un conocimiento más amplio para al momento de nosotros planear un tratamiento, tener a la mano o decidir los mejores materiales posibles para nuestro paciente. Y bueno, la regeneración ósea guiada es una técnica de estimulación controlada para la formación de hueso nuevo en áreas donde existen deficiencias. Y bueno, tenemos que tener presentes conceptos básicos en regeneración ósea. Y uno de estos conceptos es la osteogénesis, que este concepto se refiere a la formación o desarrollo de nuevo hueso por parte de células en el injerto. Estos conceptos, este tipo de regeneración van a estar presentes en cierto tipo de injertos que vamos a ver más adelante sus clasificaciones y de dónde se obtienen. Otro concepto básico en regeneración ósea es la osteoinducción. Este es un proceso químico en que las moléculas del injerto, que son proteínas óseas morfogenéticas, van a convertir a las células vecinas en osteoblastos. Esto quiere decir que cuando ustedes ponen un injerto en un lecho receptor, el injerto va a tener la capacidad de promover, gracias a sus proteínas óseas morfogenéticas, que el hueso que está recibiendo, el lecho receptor que está recibiendo el injerto, desarrolle células que activen a los osteoblastos y que empiecen a producir mayor cantidad de hueso. Asimismo, la osteoinducción es la transformación de las células mesenquimatosas indiferenciadas perivasculares de la zona receptora en células osteoformadoras en presencia de ciertas sustancias polipeptídicas que son proteínas morfogenéticas óseas. Es el tipo de curación ósea que se pretende conseguir con éxito en los injertos óseos desmineralizados. En este concepto que estamos comentando nos están refiriendo que también debe haber una zona vascular, ¿sí? Debe haber presencia de sangre. Entonces, más adelante vamos a ver que cuando nosotros ponemos injertos en un lecho, tenemos que promover sangrado para que el injerto sea bien recibido y empiece a haber promoción celular. Y bueno, en cuanto a la osteoconducción, que es otro concepto básico en regeneración ósea, se refiere a que es un efecto físico en que la matriz del injerto forma un andamio que favorece la penetración de células externas al injerto
y la formación de nuevo hueso. Entonces, en este tipo de osteoconducción, básicamente el injerto que nosotros pongamos va a servir como lo comenta aquí el concepto, como un andamio. Ese andamio va a tener células que van a estimular a que el hueso receptor o el lecho receptor mande señales o estímulos hacia ese injerto para que se forme un hueso nuevo hacia ese injerto, ¿sí? Entonces, con esto, pues, corroboramos que el injerto como tal no es el que se va a endurecer y se va a formar por sí solo como un hueso duro, sino que va a ser el promotor para que el lecho quirúrgico que recibe el hueso empiece a formar señales para que nuestro mismo cuerpo empiece a formar hueso nuevo. Y bueno, asimismo, la osteoconducción es un proceso lento, prolongado, donde el injerto funciona únicamente como un andamio o un esqueleto. Es el tipo de curación ósea que predomina en los injertos corticales, donde este es colonizado progresivamente por vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras de la zona receptora que van reabsorbiendo lentamente y depositando hueso nuevo. Sí, entonces los injertos corticales, los que obtenemos, los autógenos sobre todo, que son de hueso cortical, o los halógenos, que ahorita vamos a ver cuáles son los que van a promover más la osteoconducción respecto a otro tipo de injertos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de materiales de regeneración ósea. Vamos a hablar de injertos óseos, de membranas biocompatibles y de factores locales de activación de crecimiento óseo. En este caso, estos factores locales específicamente me voy a referir a lo que es el plasma autógeno, ¿sí? El plasma de nuestro propio paciente. Y bueno, ¿cómo clasificamos los injertos óseos? Pues básicamente de su origen, de dónde provienen, ¿sí? Y le vamos a llamar de acuerdo a su procedencia. El injerto que proviene de nuestro paciente o de nosotros mismos es el autoinjerto. Los injertos que provienen de nuestra misma especie, pero con diferente carga genética, son los aloinjertos, que básicamente son hueso de cadáver. El hueso que proviene de animales o algunos corales, que son seres vivos también, se les llama genoinjerto o hueso animal o mineral. Y los huesos sintéticos son los injertos aloplásticos o sintéticos. Entonces tenemos el autoinjerto, aloinjerto, genoinjerto y el hueso sintético o aloplástico. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las características, cualidades y toma de injertos propios, ¿sí? En este caso de los autoinjertos. Bueno, este es un ejemplo de dónde se toman. El ejemplo de dónde toman los aloinjertos básicamente van a ser de los huesos largos de los cadáveres de las personas que donan los órganos. Y para que los aloinjertos sean óptimos para usarse en el mercado, pues sí tiene que pasar por varios procesos, obviamente. Tienen que, una vez que son extraídos del cadáver, no debe de pasar mucho tiempo de la muerte del donador para que este hueso pueda ser donado. Son recibidos por instituciones que cumplen con todas las normas y requisitos para la recepción de órganos. Verifican que los órganos donados no tengan virus, bacterias que puedan contaminar al receptor y tienen que pasar por por estándares de calidad, ¿sí? También tienen que tener ciertas condiciones físicas y de temperatura para que sea óptima su deshidratación y su posterior distribución para ser usado. Las presentaciones de los alinjertos pues tienen diferentes variedades. Pueden ser desde gel, pueden venir en gel, hidratados, incluso hasta con ácido hialurónico u otras sustancias.
Pueden venir en chips, en cubos, cuadros, triángulos, en polvos de diferentes gránulos, mediano, pequeño, grande, o en barras para ser colocados en el lecho receptor mediante tornillos. Los genoinjertos pues provienen, como les comenté, de animales. El más común es el bovino, y de minerales como el coral. Y los sustitutos no óseos, que son los injertos aloplásticos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunos mecanismos biológicos básicos que participan en la formación del hueso nuevo, que tiene que ver con los conceptos que les acabo de mencionar. La osteogénesis es un mecanismo, una propiedad que poseen los autoinjertos de hueso esponjoso y médula ósea. El propio injerto, debido a su estado vital, va a establecer centros de formación y crecimiento y va a ser capaz de formar tejido óseo en ausencia de células mesenquimatosas indiferenciadas. Entonces, aquí ya tenemos que los autoinjertos, los que van a ser tomados del propio cuerpo del paciente, su mayor cualidad van a ser la osteogénesis, ¿sí? En la regeneración ósea guiada. La osteoinducción es una capacidad para inducir la transformación del tejido conjuntivo en tejido óseo endocondral, y esta propiedad la poseen las proteínas osteoinductoras, ¿sí? Como es el plasma, y algunos genoinjertos y aloinjertos también. Y la osteoconducción es una capacidad de establecer un armazón o matriz o un soporte para guiar y favorecer el desarrollo del propio tejido óseo. Simultáneamente va a haber reabsorción del injerto y la neoformación ósea, favorecida por la migración y la proliferación celular y la formación de una nueva matriz ósea. Los injertos osteoconductores van a ser los huesos esponjosos, ya sea del propio paciente o los aloinjertos, la hidroxiapatita, que es un hueso sintético, entre otros. Y bueno, hay otro concepto que no mencioné al principio porque no todos los autores lo manejan, pero que es importante tenerlo, que es el osteotrofismo, que también es una capacidad que tienen los sustitutos óseos para promover regeneración ósea, y básicamente es la capacidad de aumentar la formación de hueso en presencia de células osteogénicas, y el osteotrofismo básicamente va a estar en la hidroxiapatita de origen orgánico. Y bueno, vamos a hablar de algunas características de los autoinjertos. Una de sus ventajas es que tiene buena propiedad biológica porque proviene de un ser vivo que somos nosotros mismos. Es osteogénico ya que contiene células vitales, factores de crecimiento óseo y proteínas morfogenéticas. Y pues la ventaja también es que no va a provocar reacciones inmunitarias porque es del propio cuerpo del paciente. Las características del hueso autólogo es que puede usarse en la forma que nosotros deseemos y en la forma en que nosotros la moldeemos. Puede usarse en bloques, en forma particulada, en hueso esponjoso, o ambos podemos utilizar el hueso corticoesponjoso mientras sepamos dónde es la mejor zona anatómica para tomarlo sin causar el menor daño posible. Y bueno, algunos autores nos indican que hay tres diferencias importantes histológicas entre los dos tipos de hueso, que es el esponjoso y el cortical. Entonces, estas características hay que tenerlas presentes al momento de decidir qué injerto vamos a utilizar para nuestro paciente, y dependiendo obviamente también la zona que queramos regenerar. Y bueno, ¿qué propiedades o beneficios tiene un hueso esponjoso contra un hueso compacto? En que el hueso esponjoso se va a revascularizar más rápido y de forma más completa que el compacto, por el hecho de que es más trabeculado y tiene más espacios, pues los vasos sanguíneos van a tener mayor capacidad de penetrar y formar, gracias a la irrigación, promover la formación de nuevo hueso, ¿sí?
El esponjoso contra el compacto es que en el esponjoso va a existir inicialmente una formación de hueso por aposición, seguida de una fase de resorción. Y cuando ponemos más hueso compacto o puro hueso compacto, va a ser al revés. El compacto primero va a tener un proceso de resorción seguido de un proceso de aposición ósea. La tercera diferencia es que los injertos de hueso esponjoso son reemplazados completamente por un proceso de remodelación. En cambio, en el hueso cortical, el proceso de remodelación tarda mucho más y permanece durante largos periodos como una mezcla de hueso necrótico y hueso vital. Entonces, cuando nosotros usamos únicamente injerto cortical, pues tenemos que tener en cuenta que va a tardar más la regeneración y que tenemos que darle más tiempo al paciente para rehabilitarlo en las fases siguientes. Y bueno, ¿de dónde podemos obtener nuestro autoinjerto? De zonas intraorales o extraorales, como se muestran en las figuras. En la figura superior, pues estamos viendo el ejemplo de un hueso obtenido de la sínfisis mandibular, mientras que en la imagen inferior estamos viendo un hueso obtenido de la calota, del cráneo. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de los huesos, de los injertos intraorales? Es que su origen es idéntico embriológicamente y que cuando nosotros tomamos el injerto, pues el campo lo limitamos a una zona, a una sola área. Si no tenemos que aislar dos áreas y utilizar diferentes herramientas para obtenerlo. Porque si optamos por un hueso ajeno a la boca para ponerlo en la boca, pues tenemos que hacer dos campos quirúrgicos y en cada uno usar materiales estériles para no cruzar las bacterias de la boca a la zona donde vamos a obtener el hueso o viceversa, porque son diferente microbiota. Y bueno, cuando nosotros optamos por injertos intraorales, pues los podemos usar para cubrir pequeños defectos como se muestra en la imagen, incluso cuando nosotros hacemos fresados. El mismo hueso recolectado puede ser bueno, puede ser útil para cubrir pequeños defectos óseos, perdón. También lo podemos utilizar en defectos moderados, que tenemos que utilizar bloques más grandes para defectos pues más grandes. Y aquí vemos algunos ejemplos, el hueso obtenido de la sínfisis, podemos obtener también hueso del cuerpo de la mandíbula, del maxilar o incluso de exostosis como los torus. Recuerden que los torus pues son exostosis óseas benignas que si nosotros los quitamos y recolectamos el hueso, pues ese hueso puede servir de un autoinjerto o podemos planear su exéresis simultánea al momento de nosotros injertar huesito y utilizarlo. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas en este caso del hueso del mentón, que es una zona de fácil acceso? Pues bueno, en primer lugar, el fácil acceso, que es una zona anterior, que es de fácil intervención quirúrgica por estar en la zona más frontal de la cara. Y anatómicamente, pues no hay estructuras que podamos lesionar porque el nervio dentario, los nervios dentarios, el conducto dentario, pues está a los extremos. Lo único es que tenemos que tener cuidado de no fracturar los ápices de los dientes anteriores. Y el cuidado de tomar una buena cantidad, hacer un buen corte de manera que podamos obtener tanto cortical como hueso esponjoso. Al ser córtico esponjoso, pues es un hueso de buena calidad, tiene baja morbilidad posoperatoria porque es una zona donde el paciente se puede recuperar de manera óptima, con la menor agresión posible por el hecho de que no pasan ni nervios ni vasos sanguíneos importantes. Su origen es membranoso, demostrando tener una mínima resorción a lo largo del tiempo
y pues tiene grandes concentraciones de proteínas morfogenéticas que también van a contribuir a la regeneración. Y bueno, cuando nosotros optamos por un injerto autólogo, hay que asegurarnos de seguir pasos para que sean exitosos. Una es que la toma del injerto debe realizarse con la mínima manipulación posible, ¿sí? Y aparte, siempre con refrigeración, con el menor calentamiento posible para que no haya necrosis de sus células. Hay que mantenerlo menor tiempo posible fuera del lecho receptor. Lo ideal es que tengamos preparado el lecho receptor ya con el colgajo elevado, con las perforaciones hechas, para que cuando quitemos el hueso, el injerto, lo pasemos de inmediato al lecho receptor. Si lo tomamos del mentón, hay que procurar que contenga tanto hueso cortical y esponjoso, entonces los cortes para formar el cuadro o el rectángulo tienen que ser lo suficientemente profundos de manera que al momento de extraer el bloque no traigamos puro cortical, sino que también tenga hueso esponjoso que sabemos que está en el centro del mentón, de la mandíbula. Y una vez que quitamos nuestro bloque de hueso, hay que fijarlo íntimamente mediante tornillos a la zona receptora. Como son bloques, es muy fácil que estos se puedan mover y al moverse pues pueda haber una regeneración más tórpida o pueda regenerarse mucho menos de lo que nosotros habíamos planeado. También debe haber un contacto íntimo entre su hueso receptor avivado mediante perforaciones y cubierto con tejido blando bien vascularizado. Y para ello pues tenemos que planear también muy bien nuestros colgajos. Y bueno, en esta diapositiva muestro un kit que es el GBR Kit, que Jayo se encuentra con él, y que este kit nos va a proveer de herramientas para fijar nuestros injertos óseos y también algunas membranas que tienen que ser fijadas al hueso receptor, y va a constar básicamente de mangos y de desarmadores, desatornilladores y aplicadores de las tachuelas, así como llaves hexagonales y fresas para perforaciones. Entonces, este kit nos va a auxiliar mucho para lo que es la colocación de tachuelas y la colocación de tornillos para fijar membranas y fijar injertos, ¿sí? Y bueno, lo que les comentaba, cuando nosotros quitamos un injerto autógeno, lo ideal es pasarlo de inmediato al lecho receptor. Si por algo no lo podemos pasar de inmediato al lecho receptor porque tenemos que cerciorarnos que ya esté listo para recibirlo, hay que mantenerlo siempre lubricado. Puede ser con solución fisiológica, o si extrajimos plasma del paciente, el plasma pues también sirve como lubricante de nuestro injerto, ¿sí? Y cuando vayamos a preparar el lecho receptor, tiene que tener múltiples perforaciones, como se ve en la imagen, para promover sangrado y que la regeneración sea más óptima. Y bueno, estas son algunas imágenes clínicas de cómo podemos usar esas corticales en zonas donde hay deficiencias, en este caso en la zona anterior maxilar, en las imágenes superiores y en la imagen inferior, en lo que es en la parte lateral del maxilar, y cómo deben ser fijadas de manera que no se muevan y que promuevan la regeneración ósea. Y podemos usar diferentes lajas o eh, eh, piezas de injerto para diferentes zonas, como se muestra en la imagen. Y si necesitamos triturar el hueso, pues contamos también con herramientas trituradoras de hueso, pues que nos van a facilitar el injerto del mismo. O a veces ya sale triturado cuando hacemos el fresado al momento de colocar los implantes, ¿sí? Cuando usamos el hueso triturado y la membrana reabsorbible o la propia mucosa no son capaces de mantener una estabilidad, siempre hay que utilizar membranas
ya sean reabsorbibles o no reabsorbibles como se muestran en la imagen, para asegurar pues, la permanencia del injerto y la promoción de la regeneración. Más adelante vamos a ver algunos usos de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles y sus indicaciones. Y vean cómo en la parte inferior los bloques de hueso tienen que estar fijados al lecho receptor en la parte inferior con tornillos, ¿sí? Y muchas veces cuando planeamos nuestros casos podemos colocar los implantes y muchas veces, aunque tengan fijación primaria nuestros implantes, pues puede haber cuerdas desprovistas de hueso, debemos de cubrirlas con el injerto y después poner membranas o mallas que protejan el injerto. Y los injertos pueden ser simultáneos a la colocación de implantes, o primero colocar o promover la regeneración y en una segunda fase colocar los implantes. Va a depender de la cantidad, anchura, altura que tengamos para planear la implantación. Eso es en cuanto a injertos intraorales. También tenemos injertos extraorales que pueden provenir de la tibia, radio, costilla, cresta ilíaca. La osificación de este tipo de injertos va a ser endocondral. En su formación el cartílago va a ser el precursor para reemplazar lentamente a hueso, reemplazarse de cartílago a hueso. O si usamos de la calota, pues va a ser un origen membranoso también. Bueno, eso es en cuanto a los autoinjertos. Pasando ya a los aloinjertos, la palabra alo tiene un origen griego y significa otro, entonces significa injerto de otro, en este caso de otro ser humano. Obtenidos de nuestra misma especie. Aspenberg, que es un autor, y sus colaboradores indican que el hueso leofilizado y desmineralizado carece de actividad osteoinductora. Él dice que es más bien osteoconductora, ¿sí? Y bueno, otros autores comentan que la alta variabilidad de la inducción va a depender de la edad del donante. Entre más joven sea el donante, pues más actividad inductiva va a tener. Si es un donante ya de edad avanzada, pues esa propiedad va a disminuirse. Las desventajas del aloinjerto es que tienen una alta tasa de resorción. Puede haber presencia de partículas no vitales. Las partículas pueden rodearse de tejido fibroso y hay escasa presencia de proteínas morfogenéticas óseas. Estas desventajas no las hacen buenos injertos, pero tenemos que tenerlas en cuenta para tener mayor conocimiento de nuestros materiales. Los aloinjertos vienen en presentaciones de hueso leofilizado. Leofilizado significa deshidratado y puede ser hueso leofilizado y hueso leofilizado desmineralizado, dependiendo del tratamiento que le den. Y puede venir en partículas, en chips, en polvo de gránulo fino, mediano o grueso. Y bueno, ¿qué consideraciones se tiene al momento de obtener el aloinjerto? Es que se hace una selección rigurosa del donante previo estudio médico y social. Hay que recuperar los tejidos en las primeras 24 horas tras el fallecimiento del donante. Las piezas obtenidas deben estar almacenadas a menos de 70 grados centígrados. Deben estar sometidos a cultivos y exámenes serológicos para verificar que no tengan enfermedades transmisibles y tienen un proceso riguroso de esterilización. ¿Sí? Esas son las características de los aloinjertos. En cuanto a los genoinjertos, pues son materiales procedentes de diferentes especies que las del receptor. Las más comunes, si son animalitos, pues es la oveja, y si son plantas, son los corales. Tenemos el senoinjerto óseo bovino, aunque también hay porcino y también hay vacuno, pero el bovino es como el más común. Son osteoconductores, son de fácil obtención, son desproteinizados manteniendo su microestructura porosa, lo que favorece su resorción medida por células y le permite también
ser reemplazado por hueso neoformado. Y por sus características porosas, pues tiene también la propiedad de que los vasos sanguíneos van a penetrar muy bien a través de su superficie, ¿sí? El senoinjerto de coral natural es del género Porites, es proveniente del esqueleto del carbonato cálcico y su conversión hidrotermal se convierte en la hidroxiapatita. Y bueno, tenemos la hidroxiapatita porosa, que es un material biocompatible, reabsorbible, es poroso, lo que permite una superficie apta para su reabsorción y reemplazo por hueso nuevo, y va a permitir crecimiento vascular hacia su interior. Tiene sustancias osteoconductoras y osteofílicas. Los injertos aloplásticos pueden ser biocerámicos, como el fosfato tricálcico, la hidroxiapatita sintética, cristales bioactivos y los polímeros. Y bueno, hablando del fosfato tricálcico, es la forma porosa del fosfato cálcico. La proporción de calcio y fosfato es similar a la del hueso. Es un material de relleno parcialmente reabsorbible. Permite su reemplazo por hueso nuevo y es fácil encontrarlo encapsulado por tejido conjuntivo fibroso. La hidroxiapatita no porosa es obtenida a altas temperaturas, es densa, no reabsorbible, de cristales grandes, es osteofílica, osteoconductiva, biocompatible y particulada. Y la hidroxiapatita porosa se obtiene al incluir el neftaleno en la mezcla, que al calentarse se sublima, dejando poros en las partículas. La diferencia de la hidroxiapatita normal y la porosa, que esta va a tener neftaleno. Y bueno, hay diferentes presentaciones. Ahorita vamos a mostrar unas presentaciones que Hyosen maneja, que es una gran variedad de presentaciones de diferentes injertos. La hidroxiapatita no cerámica reabsorbible se obtiene por un proceso de baja temperatura, actúa como un reservorio mineral, va a ser osteoconductor, va a tener alta capacidad de exfoliación y va a ser de difícil manejo. Los biocristales, cuando se exponen a los fluidos císticos in vivo, el cristal se cubre de una doble capa compuesta por gel de silicio y una apatita, y esta apatita atrae y concentra por proteínas usadas por los osteoblastos para formar matriz extracelular mineral, permitiendo formación ósea más rápida. Los biocristales también vienen con partículas de bordes afilados, compuestos de silicio, sodio, calcio, flúor y fosfatos, con una capa superficial de hidroxiapatita carbonada. Si se fijan en las imágenes, vienen en diferentes presentaciones, como en geles o en masillas, lo que la van a hacer de fácil manipulación y fácil adaptación al lecho receptor. Los biocristales de partícula grande tienen propiedades hemostáticas, van a ser osteoconductivas y también van a tener buen soporte para los tejidos blandos, propios pues de nuestra mucosa básicamente. Los biocristales de partícula chica, en su interior se forma una cámara, ahí pueden penetrar los macrófagos, reabsorben parcialmente el gel, un fenómeno que puede favorecer la adherencia de células osteoprogenitoras, y se comportan pues clínicamente muy bien, mejor. Y como se observan en las imágenes, vienen en presentaciones de jeringuillas con diferentes aplicadores para su fácil uso y manipulación. Los polímeros plásticos pueden ser o tienen características hidrofílicas, porosas, se adhieren bien al hueso, favorecen a la formación del coágulo y son irreabsorbibles. Y bueno, hablando un poquito de membranas, hay membranas de diferentes tipos. Aplicadas a la implantología, actúan como barrera de aislamiento entre el tejido conjuntivo y el lecho óseo con o sin implantes. Van a permitir diferenciación específica de los tejidos óseos y deben de crear un espacio donde las células regenerativas puedan migrar. Entonces, bajo estos conceptos, vamos a determinar que las membranas tienen una función
importante en la regeneración ósea, que básicamente van a ser protectoras, van a actuar como mecanismo de barrera para que no haya una diferenciación celular ajena a lo que es la regeneración ósea, y aparte pues van a actuar como un doble colgajo, ¿sí? Y van a crear un espacio óptimo para la regeneración. Entonces, esas propiedades las van a proveer las membranas. Y bueno, como comento, actúan como un segundo colgajo, le dan una protección adicional a la herida y disminuye la repercusión sobre las fuerzas que inciden sobre la herida. Esas fuerzas pueden ser los músculos, la masticación, las prótesis que a veces ponemos de manera temporal mientras se da la regeneración ósea o se activan los implantes. Entonces nuestras membranas van a tener esa capacidad de protección. Y las membranas tenemos que buscar características ideales para que puedan ser usadas. Estas deben adaptarse bien al defecto, tienen que tener una integración hística, tienen que tener una oclusibilidad celular, tienen que ser capaces de ser modificadas en su forma con facilidad para poderlas adaptar a los diferentes receptores. Deben ser seguras, biocompatibles y con una respuesta tóxica nula o mínima. Esas son las características ideales de las membranas. Y bueno, ¿qué va a garantizar en que las membranas tengan éxito al momento de colocarlas? Que al momento que las coloquemos, las inmovilicemos. ¿Y cómo las inmovilizamos? Acomodándolas bien y acomodando bien el colgajo al momento de suturarlo, fijarlas con suturas, fijarlas con tachuelas, o hay membranas que también tienen fijadores de titanio. También que la curación del defecto se dé sin presión, que no haya presiones externas que vayan a modificar la curación de la herida, y pues esto puede ser las prótesis. Si vamos a poner alguna prótesis, pues tenemos que ponerle alivios para que no sea tanta la presión que vaya a provocar ahí un defecto en nuestra regeneración ósea, y que el colgajo tenga un cierre primario y que este cierre sea sin tensión. Entonces más adelante vamos a ver algunas maniobras sobre colgajos que nos van a permitir estirarlo de manera adecuada para tapar completamente la herida y la membrana, obviamente, y que también nos permita que no se metan contaminantes que puedan disminuir pues el éxito de nuestra regeneración ósea guiada. Y bueno, también ¿qué hacen las membranas? Es que van a garantizar mejor la diferenciación de las células mesenquimatosas indiferenciadas hacia osteoblastos en lugar de hacia fibroblastos. Esa es una característica muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de usar las membranas. Y bueno, existen las membranas, como les comentaba, absorbibles y no reabsorbibles, ¿sí? Y entre las no reabsorbibles tenemos polímeros, politetrafluoroetileno, polipropileno, mallas de titanio y membranas de titanio, que vamos a describir más adelante. Y entre las membranas reabsorbibles tenemos diferentes materiales. Tenemos la duramadre liofilizada, láminas de hueso delgaditas propias para membranas, el colágeno, polímeros reabsorbibles, ácido poliglicólico reforzado, ácido láctico y poliláctico, polilactina 910 y colágenos con polímeros reabsorbibles. Y este es un ejemplo de membranas de ácido poliláctico. Y bueno, eso es en cuanto a las membranas. Más adelante vamos a dar una presentación de las características de algunas membranas y cómo colocarlas de manera adecuada para que tengan mayor éxito posible. Y bueno, en este momento vamos a hablar un poquito de las proteínas morfogenéticas óseas, que es el tercer elemento que les comenté al inicio de la presentación para promover regeneración ósea. Podemos utilizarlas, podemos no utilizarlos y que se dé la regeneración, pero mientras más elementos tengamos, mayor factibilidad o mayor promoción de regeneración vamos a tener. En cuanto a las proteínas morfogenéticas, su descubrimiento ha despertado un gran interés por sus múltiples aplicaciones clínicas
en muchas áreas de la medicina, de la estética y en nuestra área, pues de la regeneración ósea y periodontal. ¿Qué propiedades biológicas del plasma rico en plaquetas nos interesa? Pues es que va a tener interacción entre los factores de crecimiento y los receptores presentes sobre la superficie, que son los que van a desencadenar la señal intracelular, que a su vez van a inducir la producción de las proteínas necesarias para la regeneración de los tejidos, como proliferación celular, formación de matriz, producción de tejido óseo y síntesis de colágeno. Si se fijan, todas estas propiedades son súper importantes al momento de la regeneración ósea. Y bueno, los elementos o el elemento que más tenemos al alcance de nuestra área van a ser los factores de crecimiento derivados de plaquetas. ¿Por qué? Porque es muy fácil obtenerlos. Basta con hacer la extracción de sangre a nuestro paciente, colocarla en tubos de ensayo, centrifugarla y separar los elementos rojos del plasma, porque en el plasma es donde se encuentran la mayoría de estos factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento son similares a la insulina y a la fibrina. Cuando nosotros centrifugamos nuestra sangre, queda en la parte más baja del tubo las células rojas. En la parte intermedia, el plasma más rico en plaquetas, y en la parte más superficial, otros elementos importantes, pero el más importante es la zona intermedia, es el mayor concentrado de factores de crecimiento presentes en el plasma. Y bueno, también debemos tener en cuenta que hoy en día es más accesible nosotros tener acceso a utilizar el plasma de nuestros pacientes. Antes, hasta todavía hace pocos años, teníamos que enviar a nuestro paciente a un laboratorio para que le hiciera la extracción, se usaba una centrífuga especial, tomara el plasma y nos lo enviaban en frascos especiales para ser utilizado. Pero en el proceso donde el paciente iba al laboratorio y regresaba a la clínica, pues pasaban minutos, incluso horas, y pues entre más tiempo pase, también se degranula o se pierden propiedades celulares propios del plasma. Y bueno, Chuck y colaboradores en el año 2000 propusieron un método simplificado para la producción de un concentrado plaquetario, ¿sí? Y va a constar en que en una centrífuga que tengamos de uso clínico, usemos la centrifugación a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, y que la sangre entera sea tomada con probeta o incluso con pinzas. Y aquí en este caso no se necesita anticoagulante, porque si queremos aprovechar la mayor cantidad de plasma, pues agarramos con unas pinzas toda la porción amarilla de nuestro tubo de ensayo. Y bueno, la polimerización de la fibrina se produce lentamente, forma un retículo tridimensional más similar a lo natural. Las cadenas glicanas incorporan las citoquinas plaquetarias que son liberadas lentamente durante el remodelado. Hay migración y diferenciación más eficiente, favorecen y aceleran la cicatrización, reducen infecciones y tienen un efecto inmunomodulador, antiinflamatorio y angiogenético cada que utilizamos el plasma. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características del plasma, pues hay que echar mano del plasma para nuestra regeneración ósea guiada. Incluso si nosotros hacemos extracciones y en ese momento el paciente no desea o no cuenta con los recursos para un injerto, el colocar el plasma va a promover bastante a la regeneración ósea guiada. Y pues estos autores proponen un método fácil, accesible, al alcance de todos nosotros, que lo podemos hacer en el consultorio sin mayor problema. ¿Qué necesitamos? Una centrífuga, tubos de ensayo estériles, todo lo que utilicemos tiene que estar esterilizado, tener
los materiales para la extracción de la sangre, que es lo podemos hacer con un vacutainer o directamente o con una jeringa y pues obviamente saber extraer la sangre, ¿sí? Saberla extraer, practicar, hay que perderle el miedo a la extracción de sangre, es un método fácil, que si lo hacemos bien, lastimamos lo menos posible a nuestro paciente y los beneficios pues son múltiples y con un gran efecto regenerador. Y bueno, en la imagen se ven los pasos de la obtención del plasma. El paso 1 es extraer, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pero mínimo 10 mililitros de sangre, ¿sí? El centrifugar la sangre a las 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Esperar unos minutos antes de extraer el tubo de la centrífuga. Con unas pinzas, como se muestra en la imagen, obtenemos el plasma que va a estar unido por las células rojas. Con unas tijeras o un bisturí separamos el plasma de las células rojas. Distribuimos nuestro plasma en alguna charola para quitarle el excedente líquido y que quede una gelatina lo más sólida posible. Si es necesario escurrirlo, si no, podemos utilizarlo con todo y líquido o el líquido también lo podemos usar para sumergir el injerto que vayamos a utilizar. Y después ese plasma puede unirse al injerto y queda como una goma llena de injerto que puede trasladarse de manera fácil y práctica al lecho receptor. Y cuando nosotros agarramos el plasma y lo bañamos con el injerto, pues es muy fácil de manipular, no se resbala fácilmente. Una vez que lo colocamos en el lecho receptor, actúa como un tipo ventosa y se queda perfectamente adherido a las paredes. Y bueno, tenemos que tener algunos principios básicos para el uso del plasma rico en plaquetas. Y uno de ellos es que la toma de sangre debe ser inmediatamente antes de la intervención quirúrgica, ya que las plaquetas son extremadamente delicadas y resienten fácilmente las variaciones fisioquímicas del ambiente. El concentrado plaquetario debe ser activado en la mesa operatoria, de preferencia menos de 5 minutos, ya que de lo contrario las plaquetas sufren de granulación. Entonces, antes de nosotros hacer la extracción de sangre, tenemos que tener acomodado toda nuestra mesa operatoria para no perder tiempo en el uso de las plaquetas. El plasma rico en plaquetas debe ser utilizado, de ser posible, como una matriz ligante con el hueso del paciente, básicamente, y vean cómo nosotros podemos manipularlas y darle la forma que deseemos. El paciente no debe ingerir antes de la intervención y a las 6 horas siguientes ningún antiinflamatorio no esteroideo, ya que esto inhibirá el agregado plaquetario. Y bueno, vean cómo al obtener nuestro plasma ya centrifugado, cómo se observa en los tubos de ensayo y cómo se puede adaptar a la superficie que nosotros lo coloquemos y cómo las partículas del injerto se añaden perfectamente a él. Bueno, esta es una presentación, doctores, de lo que es la regeneración ósea guiada y me gustaría mostrarles algunos ejemplos de cómo aplicarlo ya en nuestros consultorios. Entonces voy a dar una pequeña presentación sobre regeneración guiada. Ya en la clínica y con algunos ejemplos de injertos y de membranas. Y bueno, vamos a hablar un poquito otra vez de regeneración, pero ya más práctico, en términos más prácticos y más entendibles, ¿sí? Bueno, la regeneración ósea guiada la podemos usar desde defectos pequeños, como lesiones periodontales, ya que en el caso de la enfermedad periodontal, solo las células que se originan en el ligamento periodontal, que no son células epiteliales o tejidos conectivos,
Se cultivan selectivamente usando membranas de protección después del curetaje. Procedimientos para inducir la regeneración de tejido periodontal, como el ligamento periodontal, cemento, o hueso alveolar. En este caso, cuando los defectos son pequeños, como se muestra en la imagen, pues primero se hace el curetaje, la eliminación del cálculo, del tártaro, de toda la contaminación que promueve la enfermedad periodontal, y hacer uso de membranas únicamente sin injerto y suturar bien el colgajo va a promover formación de hueso nuevo. Algo tan sencillo como eso va a promover formación de hueso nuevo. Ante deficiencias menores, como se muestra en la imagen, en donde vemos un defecto óseo en el borde alveolar, colocamos una membrana, en este caso de colágeno, la protegemos bien con con un colgajo suficientemente amplio y bien suturado, y va a promover formación de hueso. Y bueno, el uso de membranas también para inducir la regeneración ósea en los diversos defectos alrededor del implante. En este caso, en este ejemplo, pues estamos utilizando ya injerto óseo junto con la membrana para proteger las cuerdas del implante y promover que, que haya regeneración alrededor del implante, si es que la regeneración y la implantación se hacen de manera simultánea. Y bueno, hay principios para la regeneración ósea guiada que tenemos que tener en cuenta, y vamos a recordarlos porque los vamos a especificar en este contexto un poco más. Los 3 elementos para formación de hueso básicamente es proveer un espacio suficiente para el injerto y para que se dé la regeneración ósea guiada. Que haya un suministro de sangre y una formación de coágulos sanguíneos en donde coloquemos el injerto. Esto quiere decir que tenemos que promover el sangrado en el lecho receptor, y que nuestros osteoblastos tengan un ambiente idóneo para que estos se formen, se reproduzcan y empiecen a formar hueso nuevo, que es el objetivo de la regeneración. Y bueno, hablando de uno de los elementos, que primero es el espacio, es que debemos mantener un espacio debajo de la membrana. La membrana te va a proveer un espacio seguro para que no haya contaminación del injerto y para que no haya una diferenciación celular que ya vimos anteriormente. También va a permitir que haya asentamiento de los coágulos de sangre, y también va a proteger de la presión externa provocada por los músculos, la masticación, la lengua o las prótesis. El segundo elemento va a ser el suministro de sangre y formación de coágulos sanguíneos. Al mantener su espacio a los coágulos de sangre, vamos a garantizar que este elemento se dé con éxito. Podemos ayudar con los derivados de sustancias activas, proteicas y plaquetas que acabo de comentar. Y sabemos que estas pues, van a ayudar a inducir la formación de células inflamatorias tempranas para la cicatrización de heridas, y también van a actuar como un sustrato para que las células migren, ¿sí? La sangre y los factores de crecimiento derivado de la plaqueta. Y el número 3 es pues proveerle a nuestros osteoblastos un ambiente óptimo para proliferación, para que hagan su chamba, que es hacer hueso, formar hueso. Entonces, estas deben tener células perivasculares alrededor de los vasos sanguíneos capilares, deben promover formación de hueso y deposición, y para ello pues hay que perforar los lechos, como vamos a ver en algunas imágenes posteriormente. Y bueno, cuando nosotros colocamos un implante, podemos tener estas condiciones, ¿sí? Podemos tener en este caso una fenestración de las cuerdas del implante, y tenemos que cubrirlos de preferencia con un injerto óseo y una membrana antes de cerrar nuestro colgajo. Y bueno, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta es si vamos a poner nuestros implantes de manera simultánea.
qué superficies óseas van a tener defectos para nosotros poderlos cubrir con un injerto y con membranas. Hay que verificar cuál va a ser el tipo del defecto óseo, el ancho del hueso basal, la circunferencia del hueso alrededor del implante y la ubicación del implante. En este caso, hicimos nosotros una extracción, colocamos el implante y nos damos cuenta que las cuerdas de la zona vestibular del implante están desprotegidas en su tercio cervical medio y parte del apical. Entonces, aunque tenga una cortical vestibular muy bonita, pero al no tener contacto con las cuerdas del implante, pues tenemos que proveer de un injerto que provea ese contacto para promover la regeneración ósea óptima y posteriormente rodear nuestro injerto de hueso con membranas. Otras circunstancias que podemos, después de hacer una extracción, colocar nuestro implante y pues a veces planearlo de manera equivocada o que nos salga fuera de lo planeado la colocación de nuestro implante y que nos pase esto, en donde las cuerdas del implante estén bien protegidas en la zona vestibular, pero queden con defectos en igual o viceversa. O en el segundo de los casos es que quitemos un órgano dentario, nuestro implante quede muy bien centrado, muy bien posicionado, pero que sus cuerdas no tengan un contacto íntimo de hueso. Entonces, en ambos casos, vamos a proveer de injertos óseos y vamos a tener diferentes tipos de defectos óseos en cuanto a anchura. En este caso tenemos un hueso con una altura suficiente, pero con una anchura deficiente. Vamos a tener defectos en la altura. Aquí tenemos un hueso muy ancho, pero con una altura deficiente. Y vamos a tener deficiencias complejas tanto en altura como en anchura. Entonces, todas estas circunstancias nosotros tenemos que valorarlas para definir qué tipo de injerto vamos a utilizar y cómo le vamos a dar estabilidad, cómo lo vamos a proteger. Y bueno, depende del tipo de, eh, de desprotección que tenga nuestro implante, lo vamos a nombrar. Si es un defecto a nivel cervical, lo vamos a nombrar como una dehiscencia. Si es un defecto a nivel apical, como una fenestración. En ambos casos, estos defectos hay que cubrirlos. ¿Por qué? Porque si no los cubrimos, la regeneración ósea va a ser más deficiente y puede continuar con el paso del tiempo la fenestración de las demás cuerdas del implante. Entonces, ante estos casos hay que tener la consideración de usar nuestros injertos óseos, ¿sí? En estos casos donde hacemos, por ejemplo, extracciones de molares, donde sabemos que tenemos los espacios radiculares y que tenemos un hueso trabeculado muy bonito entre el hueso interradicular, pues muchas veces podemos hacer nuestro fresado exactamente en esta zona y colocar nuestro implante. Pero al hacer el fresado, pues nos vamos a llevar una cantidad importante de un hueso importante y el implante va a quedar desprotegido alrededor de sus cuerdas, entonces hay que promover la colocación del injerto para que tenga mayor soporte y protección. Y bueno, los defectos en estructura bucolingual, tenerlos en cuenta, en altura y en estructuras complejas. Y bueno, va a haber circunstancias en donde nuestros implantes en ciertas superficies queden bien protegidos, pero en ciertas superficies no. Y es ahí donde nosotros tenemos que echar mano en colocar injertos, ¿sí? Aquí tenemos un muy buen soporte de hueso a nivel apical, pero desafortunadamente el tercio medio y cervical de nuestro implante está desprotegido. Entonces, todos estos ejemplos nos van a ayudar a considerar posteriormente cómo poner nuestros injertos y nuestras membranas. Hay que tener en consideración que lo ideal al colocar los implantes es que tengamos límites óseos o paredes óseas para que el implante tenga un éxito a largo plazo y tener en cuenta que los espacios que debe de haber de implante hacia los extremos vestibulares y linguales debe ser de 1.8 a 2.0 milímetros por lo menos.
Si también este espacio es menor y el implante puede tener tendencia a una fenestración o a una dehiscencia, pues no nos arriesgamos y lo protegemos con un injerto óseo y una membrana. Y bueno, estos son ejemplos de cómo podemos proteger a nuestro implante al colocarle injerto y una malla, que ahorita vamos a hablar de las características de estas mallitas que son muy útiles para proteger sobre todo grandes defectos óseos, ¿sí? Y bueno, también tenemos que tener en consideración que cuando ponemos implantes cercanos uno de otro, tiene que haber mínimo 3 milímetros de distancia entre uno y otro. Hay veces que las circunstancias anatómicas del paciente no lo permiten y dejamos espacios menores. Entonces, al dejar espacios menores a 3 milímetros, puede haber un sufrimiento o una reabsorción de esta zona ósea, y aquí podemos pues planear colocar hueso para que si hay reabsorción no involucre mucho cuestiones estéticas, sobre todo papilares o con la estética al momento de colocar las coronas sobre los implantes. Y bueno, una vez que nosotros colocamos los implantes, pudiera existir defectos óseos como este, y pues aquí tenemos que echar mano de las alveoloplastías, que es lo que les comentaba al principio de la presentación, que va a haber circunstancias en donde si una espícula o un segmento óseo nos estorba, lo mejor es eliminarlo. El objetivo es que no te cree una interferencia o lastime al paciente al momento de colocar cualquier tipo de prótesis. Entonces, así como también ponemos injertos, tenemos que considerar muchas veces hacer pues alveoloplastías este o hacer cortar lo que no, nos pudiera estorbar, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer vamos a ver algunos ejemplos de procedimientos de regeneración ósea guiada, teniendo en cuenta las incisiones, la colocación de los implantes, si hay perforaciones de corticales, cómo poner nuestros injertos, cómo aplicar las membranas, cómo hacer incisiones periósticas para promover que nuestro colgajo no nos quede corto y nos pueda provocar un buen ajuste de la herida, un buen cierre de la herida y diferentes técnicas de sutura. Las vamos a pasar muy rápido porque ustedes ya saben hacer procedimientos quirúrgicos, son simplemente manejarlo como tips en sus procedimientos implantológicos o de injertos. Y bueno, aquí está una síntesis de lo que vamos a explicar a continuación, cómo hacer un buen colgajo, cómo descubrir adecuadamente nuestro lecho operatorio, cómo colocar nuestro implante. Obviamente aquí ya nosotros mediante otros métodos ya planeamos dónde va a quedar nuestro implante, cómo colocar nuestro injerto, nuestra membrana y cómo debe quedar nuestra herida bien cerrada para que no haya contaminación. Y bueno, siempre, generalmente, cuando ponemos implantes e injertos, generalmente tenemos que tener un campo operatorio suficientemente grande que nos permita visualizar cómo quedó el implante, si sufrió fenestraciones, o algún tipo de exposición de sus cuerdas o de esencias, y también saber dónde, clínicamente nosotros mirar dónde vamos a requerir el injerto y la colocación de las diferentes membranas. Y tenemos que tener en cuenta realizar una incisión horizontal lo suficientemente amplia. Lo podemos hacer en medio del proceso o incluso más cercano a lo que es la cortical lingual. Esto nos va a facilitar el despegamiento mucoperióstico y la visibilidad junto con las liberatrices. Si planeamos hacer liberatrices y hay dientes adyacentes a un lado de nuestra liberatriz, siempre hay que hacer liberatrices con incisiones de preferencia sulculares y descargas verticales para en lo posible respetar lo que son las papilas, porque si las incidimos
pues va a haber una retracción y una pérdida de las papilas y ya estéticamente al momento de la rehabilitación, pues no va a ser muy óptimo. Sí, entonces verificar bien nuestras incisiones lo suficientemente amplias para tener buena visibilidad operatoria. Y bueno, esta es una vista de una incisión, como comentaba, la podemos hacer en medio de nuestro proceso residual, incluso un poco más dirigida hacia el lingual. Al hacerla más lingual, tenemos eh, más optimización también en la vascularización del colgajo. Y bueno, las descargas verticales van a depender mucho también de los defectos que tengamos, si tenemos mayores reabsorciones o no, si las hacemos sulculares o las hacemos altas. Eso nosotros lo tenemos que planear antes de realizarlas para prever que los defectos no sean tan importantes al momento de considerar la estética. Y tenemos que considerar también que los colgajos deben ser de bases amplias. Las liberatrices tienen que ser en forma de abanico, ¿sí? Ah, estrechas en la parte más cervical y grandes o profundas en la parte más apical, de manera que la base siempre sea más ancha para que sea un soporte sanguíneo adecuado y no vaya a haber necrosis celular de nuestro colgajo. Y bueno, ¿qué consideraciones o principios fundamentales debemos de tener en cuenta al momento de hacer colgajos? Las consideraciones anatómicas, ¿sí? Saber dónde pasan nervios, arterias, vasos sanguíneos en general, que nuestro campo de operatorio sea lo suficientemente amplio que nos permita ver bien lo que estamos trabajando, operando, pero tampoco ser muy agresivos, también hay que ser conservadores, solo incidir lo necesario. Reflejo firme del periósteo fuera del hueso. Cuando hacemos la incisión, nuestro bisturí tiene que penetrar perfectamente en la mucosa hasta alcanzar el periósteo y hacer la incisión simultánea de la mucosa y el periósteo para que el periósteo al momento de levantar nuestro colgajo no se desgarre o no quede pegado al hueso. Hay que hacer un cierre hermético del sitio con buen suministro sanguíneo, menor trauma posible y mantener la encía queratinizada en mayor proporción posible también. ¿Sí? Es importante que nuestros colgajos sean mucoperiósticos, que sean de espesor completo y que levantemos completo tanto la mucosa como el periósteo como se muestra en la figura. Y este es un ejemplo en donde se va a trabajar en un sector de premolares. Entonces aquí el operador está haciendo una incisión lo suficientemente grande para tener un buen campo operatorio. Si se fijan, él no se limitó en hacer incisiones liberatrices suficientemente grandes que le permitan ver la altura en la que él estará trabajando al momento de colocar los implantes y el injerto, y esto nos va a permitir también saber si al momento de poner el implante hubo alguna dehiscencia o alguna fenestración. Y bueno, cuando nosotros colocamos el implante, previamente visualización de las imágenes, de las tomografías de nuestros pacientes, de nuestras radiografías, nuestra planeación, pues muchas veces inevitablemente van a quedar estos defectos, ¿sí? Estas fenestraciones, estas dehiscencias. Y cuando esto sucede, echamos mano en este caso, de injerto y membranas. Cuando consideramos poner membranas no reabsorbibles como estas, que son de titanio, cuando hay un gran defecto de paredes óseas. Cuando decidimos utilizar las membranas de colágeno o las membranas reabsorbibles, cuando el defecto de las paredes óseas es mínima o el defecto es mínimo. Y en grandes defectos de paredes óseas, estas membranas son óptimas y ahorita vamos a ver algunas características de las que Hayosen maneja. Entonces, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que debemos perforar las corticales antes de poner nuestro hueso y nuestra membrana. Hay que hacer múltiples perforaciones
en toda la cortical, de manera que lleguemos a la zona medular para promover sangrado. Y estas perforaciones tienen que incluir alrededor del implante y también sin tocar el implante en zonas anteriores a él, como se muestra en la imagen. Si vamos a utilizar injertos grandes, habíamos comentado que estos deben ser fijados, ya sea con tornillos, básicamente, para que no haya movilidad. Y también antes de poner el injerto en bloque, perforaciones múltiples en el lecho receptor. Y algunos ejemplos de perforaciones. Si se fijan, son múltiples las perforaciones, no hay que tener miedo de dejar este hueso como coladera porque entre más sangradito haya, mejor. Pero siempre que hagamos las perforaciones con irrigación para no necrosar. ¿De acuerdo? Hay que identificar el sitio de perforación antes de la colocación del implante. Podemos hacerlo con fresas de lanza o con fresas redondas número 4 o número 6 y penetrar completamente al hueso cortical hasta llegar a la medular y promover sangradito. Y bueno, estos son algunos otros ejemplos en donde se toma un hueso corticoesponjoso para colocarlo en una zona donde hay poca altura, en sentido vertical, y donde está muy cercano lo que es el conducto vasculonervioso del dentario. Entonces se tienen que hacer perforaciones múltiples antes de colocar el injerto y una vez colocado el injerto, unirlo mediante tornillos de fijación. Estos tornillitos, pues también el Hyoscine tiene un kit que se llama GBR Kit, que provee los tornillos y las herramientas para colocarlos con diferentes longitudes y diámetros, ¿sí? Y finalmente vean cómo puede quedar un injerto grande. Ese es un injerto combinado de corticoesponjoso autógeno con un injerto, puede ser aloinjerto o un genoinjerto, ¿sí? Y cubierto por membranas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del injerto? Actuar como una estructura de soporte para mantener el espacio para la regeneración del hueso debajo de la membrana de protección. Ante un volumen reducido, promover el llenado mediante regeneración celular y promover la proliferación de células progenitoras osteogénicas. Y bueno, los materiales óseos ideales son aquellos que tengan un potencial osteogénico y una baja de sustitución. No hay un material de injerto óseo ideal. Los materiales de injerto con preferencia por el rendimiento óseo o la relación de sustitución se seleccionan según el caso. Entonces, no podemos garantizar que un injerto sea mejor que otro, sino que cada uno tiene diferentes propiedades que los hace buenos o que tiene desventajas, ¿sí? Y aquí nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, el hueso autógeno va a promover una buena formación ósea y va a tener propiedades de osteoinducción y una alta tasa de absorción. El hueso a base de hidroxiapatita va a tener buena conducción ósea, baja tasa de reemplazo. Y el hueso basado en fosfato tricálcico, que es un hueso sintético, va a tener buena conducción ósea y alta tasa de reemplazo. Entonces, no hay injertos malos, todos son buenos siempre y cuando conozcamos sus propiedades. Y bueno, si vamos a utilizar un injerto deshidratado, en este caso una hidroxiapatita o puede ser un hueso liofilizado humano, tenemos que tener en cuenta que donde lo coloquemos, todo lo que usemos en nuestra cirugía tiene que estar esterilizado. Si viene en forma de partículas o de polvo, siempre hay que humectarlo, siempre se tiene que humectar. Lo podemos humectar con el propio plasma del paciente o con solución salina. Y tiene que estar lo suficientemente humectado de manera que pueda ser manipulable y ser llevado al lecho receptor. Si por algo lo humectamos de más, hay que, con una gasa, absorber el excedente de líquido. Una vez que nosotros usamos el injerto, no debemos dejar espacios disponibles. Tiene que el injerto cubrir todos los espacios disponibles para promover una mejor regeneración ósea. Y bueno, eso es importante. ¿Cuándo seleccionar una membrana reabsorbible y cuándo una no reabsorbible?
Cuando seleccionamos una membrana, si el colgajo es grueso suficiente, se recomienda una membrana reabsorbible. Y si tenemos buenas paredes óseas también, que el efecto sea mínimo, pues una membrana reabsorbible es buena opción. Pero si tenemos un menor número de paredes o una mayor destrucción ósea, un menor soporte, pues usamos las membranas no reabsorbibles que le van a dar mayor soporte a nuestro injerto. ¿Sí? Y bueno, nuestras membranas tienen que tener características de aplicación similares a esta imagen. Si se fijan, las membranas atrapan muy bien lo que es el injerto óseo y aparte están asentadas en hueso sano, como se muestran en la imagen. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar las membranas? Que estas deben proteger completamente el injerto, que deben estar por dentro de las liberatrices, por lo menos 2 milímetros hacia adentro, que tienen que estar por debajo del colgajo lingual de 3 a 4 milímetros, y una vez que ponemos el injerto tienen que cubrir o tienen que tener una altura de por lo menos 2 milímetros, y siempre estar bien asentadas, no estar arrugadas y cerrarse por completo con el colgajo. Esas son las características ideales para colocar las membranas. Si por algo son demasiado grandes, que tengan la posibilidad de recortarse para poderse adaptar. Generalmente las membranas, sobre todo las de colágena y otras reabsorbibles, tienen que ser humectadas antes de ser aplicadas para su manipulación. ¿Sí? Y otra característica es que tienen que fijarse al lecho receptor. Si por algo no es posible que tengan movilidad, las podemos fijar mediante suturas. O hay membranas que ya vienen con pines o con estructuras de titanio para adaptarlas bien al lecho receptor. ¿Sí? Y bueno, unas membranas para este tipo de defectos de fenestración o de iridiscencias óptimas son las membranas del colágeno. Una vez que se coloca el injerto óseo, se coloca la membrana previamente humectada, se adapta a la superficie del defecto y vemos cómo promueve la regeneración. ¿Sí? Y bueno, estos son otros ejemplos que pueden suceder, que al momento de quitar órganos dentarios vemos que es un proceso, que es un órgano dentario con un tratamiento endodóntico, una reabsorción importante, y que al momento de que se quita el órgano dentario queda un defecto importante, se coloca el implante con una exposición de cuerdas importantes, nada que un injerto no pueda resolver, como en este caso, colocación y adaptación adecuada de la membrana del colágeno, y adaptar el colgajo de manera hermética, de manera que no tenga dehiscencias, que quede bien cerrado de preferencia. ¿Sí? Y bueno, ante defectos de paredes óseas importantes, contamos con las membranas de titanio manejadas por Hyosen, que se llaman Osbuilder, que son membranas de titanio en tercera dimensión. Tienen características de adaptabilidad y fácil manejo, y están catalogadas de acuerdo a los defectos en las paredes que tengamos. Tienen diferentes medidas y vamos a describir algunos ejemplos para que las conozcan. Estas membranas vienen acompañadas de un ancla. Esta ancla se debe adaptar primero al implante. Una vez que se coloca el implante, vemos que hay un defecto óseo importante. Le colocamos el ancla al implante. Luego se le coloca el injerto óseo adecuado para cubrir los defectos del implante. Posteriormente se coloca la membrana, la Osbuilder, y se fija al implante, ya sea con una tapa de cierre o un healer o un tornillo de cicatrización. Y se cierra el colgajo, como se muestra en las figuras. ¿Sí? Y bueno, tenemos que tener en consideración con el ancla que vamos a utilizar diferentes alturas de acuerdo a la altura que tengamos del hueso adyacente de nuestro implante.
teniendo en cuenta y en consideración cuánto vamos a regenerar y cuánta reabsorción va a haber. Entonces, va a haber diferentes alturas de lo que es el ancla, ¿de acuerdo? Una vez que colocamos el ancla, como se muestra en la imagen, procedemos a la colocación del injerto suficientemente, suficiente para que cubra los defectos óseos. Alrededor del implante se coloca la membrana de titanio y se cierra se atornilla con una tapa, con un tornillo tapa o con un Healing. Sabemos que si es con Healing, pues va a estar expuesto hacia la cavidad bucal, y si es con tapa, pues obviamente el conejo tiene que cerrar por completo. Sí, y bueno, estos son algunos ejemplos. Pueden ser para implantes unitarios o para zonas edéntulas grandes. Entonces también vamos a tener Buehler más grandes que van a cubrir grandes defectos óseos. Y van a estar clasificadas las Buehler de acuerdo a las paredes del defecto óseo, ¿sí? Podemos tener un defecto óseo en la pared vestibular, defectos óseos en pared vestibular y en las paredes proximales, defecto óseo en vestibular y en lingual, y defectos óseos en vestibular, lingual y en las zonas proximales. Entonces, dependiendo del defecto que tenga nuestro paciente, es la malla que necesitamos, ¿sí? Y bueno, estos son unos ejemplos de una Buehler para una pared, que es la pared bucal. Cuando el defecto solamente se encuentra en la zona vestibular, pues vamos a utilizar una malla de pared vestibular. Cuando el defecto se encuentra en vestibular y en proximales, vamos a utilizar de dos paredes, vestibular y proximales, como se muestra en la imagen. Y cuando el defecto involucra pared vestibular, lingual y proximal, vamos a utilizar de 3 paredes. Defectos grandes como en la imagen, en donde tenemos un hueso alveolar de aproximadamente de 5 a 10 milímetros debido a múltiples pérdidas óseas y tenemos que poner gran cantidad de injerto óseo, pues vamos a proveernos de esta malla que nos va a permitir abrazar muy bien lo que es el injerto y estabilizarlo, ¿sí? O si son múltiples implantes, podemos usar más de una mallita para múltiples implantes, ¿de acuerdo? Hay diferentes tamaños, hay que verificar las características de nuestro paciente para pedir el tamaño correcto, ¿de acuerdo? Y algunos ejemplos, sí, del uso de las Buehler. En este caso, tenemos un implante con un defecto óseo solamente en la pared vestibular. Y vean cómo al momento de injertar el hueso, después se coloca la membrana siguiendo los pasos que mencioné anteriormente. Se le pone una tapa de cierre, se cierra perfectamente la herida y aquí vemos que a los 5 meses la formación ósea se dio de manera muy óptima, ¿sí? Y aquí vemos diferentes situaciones, colocación múltiple de implante y vemos que 2 de ellos tienen fenestraciones y dehiscencias. Entonces se pueden utilizar mallas para un implante, pero múltiples, como se muestra en la imagen. Previa colocación del injerto, adaptación de las mallas y vemos cómo a los 4.5 meses estas son retiradas, encontrando una buena cicatrización, una buena neoformación ósea, ¿sí? Y bueno, para finalizar, hay que considerar que muchas veces nuestro colgajo, cuando ponemos mallas o cuando hacemos regeneración ósea, muchas veces no es, si no le damos un tratamiento especial, no queda corto, no estira y no lo podemos suturar de manera hermética. Entonces hay maniobras para provocar que pueda estirarse de manera adecuada. Y la maniobra es básicamente tomar nuestro colgajo sin lesionarlo con unas pinzas sin dientes, vertirlo para que con el bisturí hagamos incisiones únicamente en el periósteo. Algunos autores le llaman rayar el periósteo o incidir el periósteo. Estas incisiones
van a provocar que el colgajo tenga mayor elasticidad, como se muestra en la imagen, y pueda adaptarse mejor y pueda cerrarse más herméticamente. ¿Sí? Entonces aquí vemos algunos ejemplos donde puede quedar el colgajo corto, pero tomamos nuestro colgajo cuidadosamente con una pinza sin dientes y sin presión. Hay que ser muy cautelosos en el manejo de los tejidos. Y con el bisturí rayamos o incidimos el periósteo para proveerle elasticidad a nuestro colgajo y permitir un cierre hermético. Y ya la sutura pues va a depender de las características de nuestra herida. Los puntos simples son los más comunes, pero si tenemos heridas muy sangrantes, los continuos son óptimos para la hemostasia. Y para estabilidad de membranas, los puntos en cruz son muy óptimos. ¿Sí? Bueno, básicamente esta es la presentación que yo les quise compartir. Espero haya sido de su agrado, espero haya les haya servido un poquito y si alguien tiene una pregunta con toda confianza, estoy a sus órdenes. Ok, parece que nadie tiene preguntas. Ok, Fer, entonces, si no hay preguntas ni dudas, doctores, de antemano, pues les agradezco la atención y me pongo a sus órdenes ante cualquier duda. Hay un gran catálogo de materiales, de regeneración ósea por parte de Hyocel. Cuentan con injertos autógenos, con injertos halógenos, genoinjertos en diferentes presentaciones. Entonces, busquen a sus proveedores para que den información con lo que cuentan y pues tengan herramientas para ofrecerle a sus pacientes regeneración. Muchas gracias, doctora. Al parecer sí, no hay ninguna duda o pregunta en el chat. Bueno, muy bien, Fer. Entonces, cualquier cosa de todas maneras estamos a la orden y muchísimas gracias por la atención.